El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en 1 Timoteo capítulo 4 y vamos a pasar del verso 6 hasta el verso 16 y cerramos este capítulo con este párrafo que advierte acerca de cómo son las características de un buen ministro de Jesucristo. Entonces prestemos atención. Si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Recuerde que continúa la exhortación acerca de la predicación de la apostasía o de las falsas enseñanzas. Entonces, si tú quieres ser un hombre que enseña la palabra correctamente, serás un buen ministro de Jesucristo. Si adviertes a tu congregación, si les hablas de todos los riesgos y de todos los peligros, y si les explicas todo lo que está pasando. Mira, el mensaje de la palabra del Señor es como el alimento al estómago. Hay personas que les encanta comer ciertos alimentos que son nocivos para su cuerpo. Muchas de las personas no quieren ir donde los nutricionistas, muchas de las personas no quieren que el médico les diga que tienen que buscar, que vayan donde alguien que les hable de una dieta balanceada. No, porque ellos están acostumbrados a comer de todo y les gusta en abundancia. Entonces, cuando se trata de hablarles y tocarles el tema de la comida, no les gusta mucho. Pues lo mismo sucede en el tema de la palabra del Señor, cuando hay esa avidez por estar oyendo a uno y a otro y a otro y a otro, y no hay esa madurez y no tiene esa capacidad de digerir todas esas enseñanzas y separar lo bueno de lo malo y separar lo que es el trigo de la cizaña, separar todas esas cosas podría traer grandes problemas. Entonces, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas, verso 7, pero no hagas caso de cuentos mundanos y tontos. Ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es útil para todo, porque todo tiene promesa de vida para el presente y para el futuro. Aquí toca un ejemplo muy importante, porque le dice, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ejercicio físico y el ejercicio de la piedad? El ejercicio físico te ayuda a mantener en forma, te ayudará a tener un cuerpo más elegante, te ayudará a desarrollar musculatura, te ayudará a mantener saludable tu cuerpo físico. Pero la piedad te ayudará a desarrollarte espiritualmente, te ayudará a crecer en el servicio, te ayudará a ser una persona más sensible, más cariñosa. La piedad te ayudará a ser una persona sensible a la voz de Dios. No es que condene el ejercicio bíblico, para nada, no, sino que cuando los compara dice que para poco es provechoso en comparación de lo que significaría la piedad. La piedad te llevaría a ser una persona honesta, correcta, a no querer desagradar a Dios, a no querer desagradar a tus padres, a no querer entrar en caminos equivocados, con juntillas que no te convienen, con personas, asociarte con personas que no tienen una buena reputación. Tú no tendrías ya la necesidad de hacerlo, porque ahora hay en ti algo muy especial. Por eso es importante que como buenos ministros de Cristo y mensajeros de esperanza, hablemos a nuestra gente. Y quiero recordar hoy que no son suficientes los mensajes dominicales y los mensajes que se dan en los servicios de predicación, que se requiere la enseñanza, que se requiere ese acercamiento personal, que se requiere ese trabajo de grupo, de equipo, que se requiere ese estudio donde hayan preguntas de toda índole para que el maestro pueda orientar a aquellos en las inquietudes. Porque cuando están sentados oyendo un mensaje y quisieran hacer tantas preguntas, los mensajes no permiten preguntas porque no son estudios bíblicos y además porque hay un auditorio nutrido, muy grande, y no se podría estar dándole la palabra al uno y al otro porque no se podría avanzar. Pero los grupos de estudio, grupos pequeños de estudio, por niveles de madurez y de conocimiento, traen un rendimiento extraordinario, fabuloso, se lo digo con conocimiento de causa. Porque toda la vida ministerial la he dedicado a eso, a trabajar el campo de la enseñanza bíblica, trabajando con pequeños grupos y con diferentes grupos por niveles.
Entonces eso va permitiendo que la gente vaya como normalmente en la primaria o en la secundaria o en la universidad, semestre por semestre avanzando, y cada vez que va avanzando va teniendo una capacidad y un fundamento para adquirir los nuevos conocimientos. Así que una persona podría pasar 30 años y toda su vida solamente oyendo mensajes dominicales. Nunca tendría una doctrina o una columna vertebral suficiente para defender su fe. Pero cuando entra juicioso a estudiar en la escuela de liderazgo, el discipulado, el liderazgo, la formación, la preparación, la capacitación, cuando aprende a estudiar la Biblia, las herramientas para estudiar la Biblia, cuando entra a estudiar allá los diferentes métodos, cuando entra a estudiar los diferentes sermones, cuando entra a estudiar todos estos temas de la oratoria, cuando entra a estudiar todos estos temas escatológicos, va teniendo una profundidad, va teniendo un conocimiento, un bagaje y se va formando para ser un ministro integral y poder llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces él está hablando del ejercicio corporal o el ejercicio físico que hoy por hoy está muy de moda en los gimnasios y todo lo demás. No los está condenando, pero dice que para muy poco es provechoso, solamente para la parte física. Pero aquí el ejercicio de la piedad te ayuda de manera integral en todo. Parábola fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Por esto mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Él no podrá salvar a los que no creen, pero Él no podrá condenar a los que creen. Escríbalo. Él no podrá salvar a los que no creen, pero tampoco podrá condenar a los que creen. Juan, en el capítulo 3, es categórico cuando dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, aquí estamos en el ejercicio de un buen ministerio, de un buen ministro, de una buena enseñanza. Dice en el versículo 11, estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven. Ahí está hablando y está ratificando que Timoteo es un pastor joven que apenas está empezando a enfrentarse a la realidad. Ahora yo sé, pastores, ministros de esperanza, mensajeros de esperanza, seguramente hay de todas las edades. Pero yo recuerdo esas experiencias cuando empecé el ministerio siendo un joven de 18 años. Me mandaron justamente en el mes de diciembre a una congregación, fin de año, y yo, un muchacho apenas de 18 años que llego a ese lugar a predicar, donde hay señores de 40, de 50, hasta de 60 y de 70, y muchos de ellos que son diáconos, que predican en la iglesia, que han estado al frente de la iglesia, ahora me reciben con amor y están pendientes. Y uno tan joven, al principio siente el temor y cree que los mayores no se van a someter y no van a estar dispuestos a recibir la enseñanza. Pero poco a poco vamos creciendo. El apóstol Pablo hace este ejercicio y estos pasajes me ayudaron mucho a mí, en mi juventud y en mi comienzo. Me ayudaron mucho, porque él dice aquí, que ninguno tenga en poco tu juventud. Pero para eso, vamos en el verso 12, evita que te desprecien por ser joven, más bien debes ser ejemplo para los creyentes en tu modo de hablar y de portarte en amor, en fe y en pureza. Si nosotros guardamos estas recomendaciones independiente de la edad, si los ministros jóvenes, independiente de la edad, si los que salen a hacer misiones, los misioneros jóvenes que llegan a diferentes lugares, tienen en cuenta esto, nadie los va a despreciar por ser jóvenes. Más bien deben ser un ejemplo para los creyentes en el modo de hablar y de portarse, y en el amor, en la fe y en la pureza de vida. Y luego le dice en el verso 13, mientras llego, dedícate a leer en público las Escrituras y a animar a los hermanos y a instruirlos. Es decir, estas cartas que yo envío, tú las vas a leer públicamente para que ellos entiendan, ellos vayan comprendiendo todo esto, de tal manera que cuando yo llegue, es lo que quiere darle a entender el apóstol Pablo, ya haya como una base, ellos puedan entender lo que yo les voy a explicar. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando por la inspiración profética los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelanta.
Pero hay una recomendación final. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Me interesa mucho la forma como termina el párrafo porque está hablando del cuidado personal. Ministros, nosotros somos hombres humanos, no somos hombres divinos. Nosotros somos de carne y hueso, no somos de acero. Nosotros somos seres humanos con emociones. Podemos estar arriba, podemos estar abajo, podemos enfermarnos, podemos alentarnos, podemos enfermarnos, podemos morirnos, podemos accidentarnos, puede sucedernos cualquier cantidad de cosas. No estamos exentos de ninguna de las circunstancias y situaciones de la vida diaria. Claro que no. Entonces debemos tener cuidado de nosotros mismos. Cuidado en el ejercicio, cuidado en el aseo personal, cuidado en la alimentación, cuidado en la precaución. Cuidado con las medicinas, cuidado con todo aquello que se nos recomienda. Es muy importante, tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos personalmente, nosotros mismos, pero también a cuidar la doctrina que estamos enseñando. Tiempo para orar. Muchas gracias, Padre, por estas recomendaciones tan maravillosas que nos ayudan a todos nosotros para fortalecer nuestra fe y nuestro ministerio. Sé que ayudarás a muchas personas que están recibiendo cada día estas enseñanzas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.